Bienvenido a Mirando Lejos. Hoy vamos a tener un programa peculiar. Peculiar porque vamos a hablar del cáncer y después con la doctora Angélica Zamudio y después con el doctor Manuel Fresco vamos a hablar de la adicción a las drogas y las enfermedades, las patologías de carácter psicológico o psiquiátricos. Pero antes de ir a temas que son de fundamental importancia para el ser humano, no solamente en términos, en una dimensión individual, sino también en una dimensión colectiva, porque también puede darse el caso que haya patologías psicológicas que son compartidas por toda una sociedad, y eso vamos a preguntarles después a los expertos. Antes de eso, quiero entrar a hablar de algunos temas políticos y quizás, hablando de patologías colectivas, quizás podamos decir que parece que en el Paraguay existen también, por lo menos en lo atinente a la política, existen también patologías colectivas. Siempre se impone en un momento dado, no sabemos si es como la respuesta a una ambición o sencillamente como un juego mediático, tratar de hablar de temas que verdaderamente no hacen a la agenda nacional. Hoy se está hablando de nuevo de electoralismo, se están hablando de candidaturas para el 2028, se están hablando de las elecciones municipales, se están posicionando las figuras, los que van a protagonizar en diferentes escenarios de la arena política. A esto se acompaña algo que creo que es estructural en el Paraguay. Aparte del debate estéril de muchos temas, esto va acompañado de lo que yo definiría como una ciudadanía de baja intensidad. Nosotros los paraguayos creo que constituimos una ciudadanía de baja intensidad. Siempre he manifestado que somos más nación que ciudadanía. El Paraguay fue quizás la única nación de América Latina, de Hispanoamérica, que cuando se independiza ya era una nación. La comunidad lingüística y el aislamiento, después ese aislamiento reforzado por el doctor Francia, creo que fraguó un sentido de nación y de nacionalidad, que no es lo mismo que nacionalismo, eso es otra cosa. Pero creo que sin embargo nosotros los paraguayos estamos en deuda con el concepto de ciudadanía. Creo que para muchos de nosotros asumir nuestra condición de ciudadanos, la condición de ciudadano es no solamente ejercer y peticionar a las autoridades, sino también la obligación de participación política, la obligación de forzar a que los gobiernos, cuando se desvían, cumplan con su función, y la oposición, cuando está ausente o deja un vacío, la población civil, la sociedad civil, no digo que los reemplacen, que por lo menos expresen, manifiesten cuáles son sus intenciones, y por sobre todas las cosas que haya una voz dentro de la sociedad paraguaya, una voz que no tiene por qué reflejarse en los medios de prensa, una voz que verdaderamente sea una voz que logre o que procure, por lo menos, no sé si va a lograr, que procure enmendar los errores que se cometen en la política. Somos ciudadanos de baja intensidad. Estamos hablando de posibles reformas constitucionales, estamos hablando de cosas que verdaderamente no hacen a la esencia de una agenda nación. Estamos hablando de leyes que verdaderamente o de comportamientos parlamentarios que no conducen a la construcción de la ciudadanía y que no conducen a la construcción, o mejor dicho, al estímulo de la participación ciudadana. En tal sentido, creo que es el momento de que la ciudadanía también asuma un rol protagónico. La ciudadanía hoy en día está, como se dice, empoderada, tiene los medios digitales, pero en los medios digitales parece que se encuentra la basura de la conciencia política, en el sentido de que hay reclamos, protestas, infamias, insultos, groserías, pero no se va a la esencia, no se va a la esencia de los problemas políticos reales. Hoy en día no se trata ya de participar en grandes manifestaciones multitudinarias, cosa a la cual nosotros los paraguayos no somos muy proclives, sino
de tener una voz, de construir una voz, cuando estamos viendo que la sociedad paraguaya está sometida a un proceso constante de transformación, a un proceso que quiere abandonar la estructura tradicional de sociedad y transitar hacia la sociedad moderna, que se está dando sin el direccionamiento y sin el liderazgo de la dirigencia política. Vemos una dirigencia política rezagada. La dirigencia política está atrás de los cambios sociales. Sucede la modernización económica, pero no por el liderazgo de la clase política. Sucede la modernización de la sociedad paraguaya, pero no por el liderazgo de la clase política. Se urbaniza más la sociedad paraguaya, pero no producto de una planificación de la dirigencia política. Entonces, en el momento, si tenemos una dirigencia política que en muchos aspectos está rezagada a los cambios sociales, es el momento de que abandonemos esa condición de ciudadanos de baja intensidad que somos. Es imposible pensar que el futuro se construye esperando. El futuro no es de quien espera, el futuro es de quien se prepara. El país está atravesando una coyuntura económica, de crecimiento económico. Obviamente lo que estamos creciendo 4% no nos permite combatir, paliar y vencer a la pobreza y a la extrema pobreza. Con 4% el país crecerá, es un escenario fantástico, estabilidad macroeconómica. Entonces hay que crecer más para poder paliar y combatir los males que tiene el Paraguay. Hay mucha gente que no tiene acceso a la salud pública y hay mucha gente que no tiene acceso a la educación, dos derechos humanos elementales, además de que hay mucha gente que tampoco tiene acceso al agua o a la electricidad. Por eso creo que es el momento de los grandes cambios. Tenemos un escenario macroeconómico estable para poder realizar las reformas que se tienen que hacer dentro y fuera del Estado, las reformas que simplifiquen el trabajo del sector público y del sector privado, las reformas que establezcan, que entiendan puentes de comunicación, de sinergia entre el sector público y el sector privado. No se trata, el discurso no se debe orientar a buscar la abolición del Estado o de la dominación política. La política es necesaria, pero se necesita la política con ética, la política con racionalidad, la política con imaginación que puede pensar en un horizonte lleno de posibilidades. No podemos seguir con la política permeada por la corrupción, por el nepotismo, por esa visión tradicional de un Paraguay que quiere morir, pero que no está permitiendo que nazca el Paraguay que tiene que nacer. Por lo tanto, pienso que los paraguayos tenemos que ser conscientes, no solamente la dirigencia política, sino la sociedad en su conjunto, que las oportunidades que estamos teniendo no las podemos dejar pasar. Enseguida estamos con la doctora Angélica Zamudio para hablar de un tema muy doloroso, el cáncer en los niños y en cáncer como una enfermedad que todavía no ha podido encontrarse una solución definitiva. En unos minutos. Bueno, Angélica Zamudio, te anunciamos que iba a estar acá. ¿Qué tal, Keca? ¿Cómo está? Un placer de tenerte. Igualmente, un placer estar contigo y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, decime, ¿qué es? Vos tenés una fundación que combate Renací. Sí. Que combate el cáncer, pero de los niños. Sí, así mismo. Renací es una fundación de un grupo de médicos y personas comprometidas de la sociedad civil que hace aproximadamente 13 años vino una necesidad de mejorar la sobrevida del niño con cáncer. Y entonces articular esfuerzos, porque uno solo no hace historia, ¿verdad? Articular esfuerzos con la sociedad civil, con los médicos, y servir como un articulador entre las políticas, como una voz del niño con cáncer. Y entonces comenzamos a trabajar sobre los grandes desafíos que veíamos y las grandes inequidades en cuanto a los resultados del tratamiento del niño con cáncer. Ahora, decime una cosa, porque obviamente no conozco mucho de esta patología, ¿verdad? Los niños, el cáncer, ¿cuál es la franja etaria en donde uno con más frecuencia el ser humano se le descubre, se le revela, porque el origen no se sabe del cáncer, supuestamente, ¿verdad? Entonces se le revela que tiene cáncer. Cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, cuando uno tiene 60 años, ¿a qué edad?
Bueno, hay una franja etaria que nosotros manejamos, que es la población pediátrica, niños y adolescentes. Dentro de eso consideramos menores de 18 años. Y el cáncer se presenta a todas las edades. Pero el cáncer más frecuente es la leucemia. La leucemia, la leucemia se presenta entre los 3 a 5 años, con un pico de incidencia aproximadamente a los 5 y posteriormente en la adolescencia. O sea, la leucemia del cáncer en la sangre. En la sangre. ¿Y se tiene idea de por qué o sea, digamos, yo tengo entendido que no hay una razón única para explicar, o no, la ciencia no tiene, digamos, exactitud con respecto al origen del cáncer? Así. La leucemia, el cáncer en la sangre, ¿es algo genético a los 3 años? ¿Es algo que se adquiere por la alimentación? ¿Es algo que... ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se podría explicar? Bueno, indudablemente la causa se sigue investigando. Mucho se avanzó muchísimo en relación a actualmente todo lo que se conoce del genoma, de la parte molecular en el cáncer. Se habla de que existe una predisposición genética que aproximadamente hoy día se detecta en aproximadamente 8% de la población. O sea, a ver un poco. Esto quiere decir, uno puede detectar solamente el 8%, o sea, ha sido detectada el 8% de la población con análisis preventivo, me imagino. No se puede prevenir, o sea, el 8%... ¿Cómo se descubre cómo se descubre? Hoy día a través de los estudios que se hacen y la caracterización de la leucemia, porque anteriormente todo eran leucemia linfoblástica y no tenían el apellido, pero hoy día con los estudios de biología molecular podemos decir que es una leucemia de células T, de células B y que tiene ciertas translocaciones especiales. Y esas translocaciones, que son estudios moleculares y genéticos, determinan que probablemente ese niño podía tener alguna predisposición. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down. Los pacientes con síndrome de Down tienen mayor probabilidad de desarrollar una leucemia. ¿De qué es una pregunta? Vamos a estar con un gran psiquiatra. El cáncer tiene un origen, llamémosle, material, biológico, del cuerpo, ya sea genético o que uno heredó, congénito, nació con eso, digamos, uno primero en una rama familiar. El aspecto psicológico de un enfermo de cáncer, ¿cómo le afecta? Cuando un paciente sabe que tiene cáncer, o digamos un paciente no sabe que tiene cáncer, pero vive, ahora con todo el estrés pasa que es como si fuera omnipresente. ¿Cómo se manejan estas variables? Y se manejan desde una atención integral. De esa atención integral abarca los aspectos psicosociales del paciente, la parte espiritual del niño también es muy importante. ¿Qué quiere decir la parte espiritual? Porque los ortodoxos, los positivistas niegan la existencia del espíritu. Después voy a discutir eso con el doctor Fresco, pero ¿qué quiere decir eso? La espiritualidad del niño. ¿Está contento? Está contento. Contenido. El niño de contenido, tenemos psicólogos, por eso tenemos verdaderamente trabajadoras sociales, tenemos maestras, tenemos actividades lúdicas, actividades recreativas, incluso en pacientes hacemos terapia de relajación, se hace yoga. O sea, todo lo que haga que verdaderamente su calidad de vida sea la mejor posible, sobrellevando una enfermedad que es a largo plazo. Vos sabés que yo creo que tu trabajo es épico, a pesar de que tenga un gran contenido, una gran vocación humana, porque yo no tendría el coraje de ver que los niños se mueren. Claro. Porque me imagino que algún niño se te está muerto en el brazo, en los brazos. Así mismo. Pero esa es la motivación también, hacer que los niños se cuiden. O sea, por eso... ¿Y cuando los niños mueren? Y cuando los niños mueren... ¿Te afecta? Claro que sí. O sea, cuando los niños mueren, o sea, lo que nosotros pensamos todos los días es que estamos luchando para que el niño viva. O sea, y para que el niño se cuide. O sea, nosotros no queremos prolongar la vida. Nosotros queremos hacer que el niño se cuide. Y cuando su estancia hospitalaria no sea una estancia hospitalaria dolorosa, sino que le llamamos también al hospital, al departamento hospital sin dolor. O sea, hacer todo lo posible para que su estancia sea una estancia agradable y sobre todo digna. Tu fundación Renací hace alusión a los niños que se curaron. Sí, y también motivados por ser, así como te decía, una voz para todos los niños con cáncer del país, en el sentido que verdaderamente solos, médicos solos o familiares solos, no se puede construir un programa
programa de cáncer que verdaderamente esté abocado a mejorar la calidad de vida y la curación del niño y también seguirle a los pacientes sobrevivientes. ¿Tu fundación es privada o es estatal? ¿Recibe dinero del Estado? Es una ONG, una ONG que recibe fondos del Estado, pero la mayor parte son fondos a través de proyectos de investigación para encontrar ¿Del extranjero? de nacionales, CONACYT. Nosotros aplicamos a varios proyectos, sobre todo para el diagnóstico preciso, biología molecular, citometría de flujo, y también proyectos internacionales que apuntan hacia la parte psicosocial y el acceso a un diagnóstico precoz, que sí lo hacemos con una organización extranjera. O sea, ¿estás trabajando con alguna organización extranjera? Extranjera, nacional, y también con aporte de la población y de la comunidad. Y también actualmente estamos construyendo un centro de bienestar justamente para niños con cáncer, que es un proyecto que estamos haciendo a través con la Fundación Maestro Care, donde está Nadia Ferreira. Y ese proyecto justamente apunta a eso, a facilitar la gestión del paciente con cáncer, del paciente y su familia, y darle educación, hacer rehabilitación y cuidados paliativos. Y decime una cosa, ¿qué tal te cae la ley ONG? Disculpame que te pregunte, te estoy cambiando un poco de tema, no es la medicina, ahora por la ley, esta ONG, ¿es una molestia para ustedes? ¿Es una manera para ustedes? Me imagino que tendrán que rendir cuenta ya sin necesidad de ley ONG, me imagino. Así mismo. ¿Ustedes tienen cuenta permanentemente? Permanentemente. O sea, para nosotros siempre estamos trabajando en esa línea, ¿verdad? De rendir cuenta y ser transparencia de todo lo que se hace. ¿O ya lo están haciendo? Ya lo estamos haciendo. ¿Desde siempre? Desde siempre. Y también con los organismos, CONACYT es la misma cosa, ¿verdad? Uno trabaja con CONACYT y tenés que rendir constantemente, incluso después que terminen los proyectos. Y con los fondos que recibimos a través de proyectos, porque siempre trabajamos a través de proyectos, también se basan en un proyecto que se tiene que rendir cuentas. O sea que, digamos, para que después volver al tema central, ¿verdad? Pero es un tema que creo, digamos que la ley ONG es superflua, en el sentido de que ustedes ya están sometidos a todos los controles. Así. ¿Considera que es superflua? ¿Que es innecesaria? Yo considero que las fundaciones tienen que ser transparentes. No, eso está bien, sí, todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hoy ya sos transparente. Hoy ya somos transparentes. Yo creo que la transparencia está de acuerdo al control que te exige. Todo el mundo, como yo siempre digo, la confianza es buena, mejora el control. Así mismo. Pero voy a estar siendo controlado. Yo ya estoy siendo controlado. O sea, ahora te pueden volver a controlar. Va a tener que emplear todos los papeles nuevos, si te piden. Un doble esfuerzo, ¿no? Pero no sé si va a ser un doble esfuerzo si ya presentamos todos los papeles. No, pues le tenés que dar a la comisión del Parlamento. Ya. Bueno, no importa, vamos a tener que hablar del tema. ¿Qué pasó en el INCAM? Porque Raúl es un hombre que tenía una solidez como profesional, la falta de recursos en el Estado. Yo entiendo que somos un país pobre, que es muy fácil salir a decir, bueno, que la medicina tiene un costo. Más allá del INCAM, como hecho, no lo voy a decir anecdótico, estamos hablando de una institución del Estado que combate el cáncer, no puede ser anecdótico. Luego te digo, ¿qué pasa? No se le presta en la política de salud pública, dicen mejor prevenir enfermedades que son masivas que curar un cáncer que le cuesta caro, al Estado le cuesta más caro. Entonces tenemos que curar otro tipo de enfermedad, claro, en un horizonte de posibilidades, ¿verdad? O sea, ¿es así el tratamiento que recibe el cáncer en el combate como objetivo de la salud pública? Bueno, el cáncer es un problema de salud. Yo sé que es un problema. ¿Cuántos paraguayos mueren de cáncer? Y en niños, te voy a decir que hay una disparidad inmensa entre un país pobre y un país rico. No por nosotros, los paraguayos. En Paraguay se ha logrado en general un 50% de sobrevida en niños con cáncer, ¿verdad? Eso implica que de 350 nuevos casos se logra 150 sobreviven y 150 no. ¿Y esos 150 que sobreviven, se curan del cáncer o latentemente tienen que tener miedo? Se cura. Cuando hablamos de sobrevida, hablamos de sobrevida que le seguimos al paciente por más de 5 años y se habla de curación. O sea, digamos, el niño sale de tu control y se va vive 5 años y ahí se le da edad. Se habla de curación. Se habla de curación, siempre es importante un programa de sobrevivientes, que es lo que queremos hacer
cáncer hoy día. Pero mi pregunta, en la política pública, vos tenés que decidir, digamos, por aquello que es masivo, porque el tratamiento del cáncer, me imagino que tendrá que ser más caro que otros tratamientos, ¿verdad? Sí. Por la medicina. Por la medicina. Bueno, y dentro de esa política podemos referirnos al sistema de salud. El sistema de salud nuestro y de la mayoría de los países de Latinoamérica es fragmentado. Está el Ministerio de Salud, está la Facultad de Medicina, además los recursos, la financiación de dónde vienen. Y entonces para poder hacer verdaderamente un cambio o una reforma o como quieramos llamarle, tenemos que convocar a todos los actores. El Ministerio, IPS, la Facultad de Medicina, los médicos, los pacientes, incluso la industria farmacéutica, ¿verdad? Que verdaderamente en un diálogo franco se pueda ver. Nosotros fuimos parte de la redacción de la ley del cáncer que salió en el 2018, se fue promulgada, y dentro de esa ley está muy bien escrito lo que verdaderamente se tendría que hacer. Y creo que justamente ayer le escuché a Raúl en el Congreso de Oncología referirse que el problema fundamental que él cree fue que no existe separación de lo que es la parte regulatoria de la parte de servicio. El INCAM tiene que construir y hacer leyes, tiene que construir, crear políticas públicas, tienen que hacer estándares, tienen que hacer guías, pero el director se tendría que abocar a esa parte de rectoría y otros dedicarse a lo que sería un hospital y las redes de atención. Bien, no estar porque el hospital es apagar incendios constantemente. Es decir, en el Paraguay se hace investigación médica en el sentido de que ustedes están acumulando, sistematizando conocimiento para tratar de encontrar causa, efecto, patología y paliativos o la terapia correcta. ¿Se está sistematizando el conocimiento o vamos como generalmente va el sector público paraguayo, toda la deriva a tientas? No. En la Facultad de Medicina tenemos un área muy importante para nosotros que es la investigación, y dentro de esa comenzamos a trabajar ya desde hace más de 12 años sobre estandarizar el diagnóstico, porque para nosotros, como la medicina fue avanzando tanto, el diagnóstico correcto, así como te decía, con nombre y apellido, y qué más le podemos dar, primer apellido, segundo apellido, es fundamental para la terapia que va a recibir hoy día, sobre todo con las nuevas drogas y los medicamentos de alto costo. Y la pregunta te hace muy estúpida, posiblemente. Se desarrollan determinadas tipologías de cáncer de acuerdo a los países, de acuerdo al contexto social en que se vive, o el cáncer es una enfermedad, una patología universal, o hay, digamos, el entorno social regional puede influenciar en... Sí, en el África, por ejemplo, existen ciertos linfomas más frecuentes que se deben a ciertos virus que son más prevalentes en la zona. Y entonces hay, de acuerdo a las regiones y de la prevalencia también ambiental, y que no se conoce muy bien porque no hay tampoco estudio que te diga esto ocasiona, pero sí ciertas patologías virales. Por ejemplo, se ve que en Latinoamérica la leucemia predomina con otros tipos de cáncer, incluso en toda Latinoamérica. Y hay países que tienen mayor o menor. Entonces, en promedio, por ejemplo, se habla de que 30% de los cánceres es leucemia, pero existen países como en el resto de Latinoamérica, si uno hace un global, que la leucemia se encuentra en el 40 o 45%. Un amigo mío falleció de cáncer, un amigo entrañable, un hermano. Bueno, tuvimos un acompañamiento y la conclusión era que fue a Brasil, lo vio en Brasil y dijeron, no le dieron importancia, tenía el tumor. Y luego en Estados Unidos le dijeron, no, usted ya llegó ahora al 4º grado. Entonces la pregunta es la siguiente, si uno toma en el primer estadio el cáncer es curable, sea cualquier cáncer, o hay cáncer que son incurables, por más que uno lo descubra en el primer estadio. Sí, generalmente nosotros hablamos del diagnóstico precoz. Para nosotros es fundamental, así como vos decís, el estadio 1 tiene mejores probabilidades de supervivencia, excepto algunos tipos de, por ejemplo, tumores del sistema nervioso central, por ejemplo, ¿verdad? Que hasta hoy día no tienen una curación, ¿verdad? Tumores del sistema nervioso central que verdaderamente se están probando numerosas drogas, pero todavía sin resultado. O sea, quiere decir que hay cáncer, por más que se descubra en el primer estadio, no se recupera. Hay cánceres, muy pocos, pero sí hay cánceres que todavía hay estudios para encontrar una cura. Conocía a muchos fumadores
Entonces, una propaganda de tabaco, que no se murieron de cáncer en los pulmones. Y escucho muchas veces que hay gente que no fuma y muere de cáncer en los pulmones. Hay una... ¿Cómo se explica todo esto? Y muchas veces hay una predisposición genética, ahí está la predisposición genética a cierto tipo de patologías. En el caso de los no fumadores, pero no fumadores puede ser que no fuma, pero es pasivo. Y la contaminación del ambiente y de todo eso también puede incidir y hacer que esa persona tenga mayor predisposición. La calidad de los alimentos pueden ser, digamos, el vehículo a partir del cual uno puede, digamos, adquirir una... El estilo de vida saludable más bien, ¿verdad? Comer sano, ¿verdad? Es muy importante. La bebida alcohólica, evitar, ¿verdad? Es otro de los factores que puede contribuir. Pues ahí me está dando una mala noticia. Y por el cigarrillo, ¿verdad? Claro, también algo que se tiene que tener cuidado. Y, por ejemplo, anteriormente no teníamos en cuenta que las embarazadas, es importante evitar el fumar, evitar las bebidas alcohólicas. Entonces cada vez se habla más de un estilo de vida saludable. Y ese estilo de vida saludable, digamos, nos predispone menos al cáncer. Claro. También la radiación, ¿verdad? O sea, evitar la exposición solar es algo que sí está comprobado, que hay mayor frecuencia de pacientes de exposición al sol y el desarrollo de cierto tipo de cáncer en piel. En piel, no interiormente. No, en piel. Porque el cáncer de piel dicen que es el más benigno de todo. Exacto. Así mismo, excepto hay también personas que tienen cierta predisposición, están los melanomas, que son los lunares, que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que esos lunares, por eso ciertas personas que tienen antecedentes de un padre o una madre que murió, tiene que hacerse chequear sus lunares. Decime, una persona que tiene, o sea, que tuvo un padre con cáncer, sí, que murió de cáncer, por razones hereditarias, tiene que tomar las precauciones de estudios previos. Y ahora sí se hace mucho la parte molecular. Lo que uno habla mucho es del análisis genómico, ¿verdad? De cómo se interpreta. Todavía eso está en vía de desarrollo, pero yo creo que ahí va a estar la respuesta a miles de preguntas y miles de interrogantes. ¿Cuántos paraguayos, no sé si tenés así, pero me dijiste a los niños, sí, cuántos paraguayos en general de la población paraguaya muere de cáncer? ¿Es la primera causa de muerte el cáncer? El cáncer en nuestro país es la segunda causa de muerte. ¿Cuál es la primera? La cardiovascular. Cardiovascular, ¿no? Sí, en niños es la segunda causa también, en niños de 5 a 19 años. Es dentro de los países de la región o en el primer mundo es la primera causa de muerte. El cáncer. Entonces por eso es que cada vez más se habla de que es un problema de salud pública por las inequidades que hay en cuanto al acceso a un diagnóstico y a un tratamiento. Debería de ver la cantidad de paraguayos que mueren. Ahora, cuando uno se vuelve añejo, las células se envejecen, sí, y el cáncer avanza con menos agresividad. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, es así. Y también hay ciertos tipos de tratamientos que son menos agresivos. Bueno, vos haces una cena de... Nosotros hacemos una cena el 13, la cena de gala. 13 de noviembre. 13 de noviembre. Bien. Para recaudar fondos. Sobre todo para la culminación del Centro de Bienestar de Niños con Cáncer. O sea, tiene un objetivo concreto. Sí, tiene un objetivo concreto dentro de ese Centro de Bienestar. Una parte nos ayuda la Fundación Maestro Care y hay una contrapartida de la Fundación que es la que estamos recaudando fondos para poder terminar, que creemos que eso va a estar en junio. La construcción está está realizando la familia Dumont, que en realidad también nos ayuda muchísimo. Y bueno, y estamos... Bueno, viene Nadia. Porque si viene yo me voy. Porque estuvimos con Angélica Zamudio, enseguida con Manuel Freire. Bueno, estamos acá en compañía de un gran amigo, un gran profesional de la psiquiatría, un gran profesional del psicoanálisis, para tratar un poco de entender algunos aspectos oscuros
del alma humana. Dicen el alma, existe el alma. A vos que sos. Bueno, el alma es un concepto, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, el alma no existe. Ahora, cuando hablamos de alma, y Freud hablaba también del alma y cosas por el estilo como una metáfora. Yo te puedo hablar de la psiquis, de lo que es la mente humana. Estuve escuchando la entrevista con la oncóloga pediatra, el efecto que tiene en la mente el tener y saber tener una enfermedad, pero también a la inversa, de qué manera tu mente propicia el desarrollo de cierto tipo de patología. Y eso te quiero preguntar, ¿vos crees que la mente es propiciadora de patología? Pero eso sí está demostrado, ¿verdad? Cuando una persona está deprimida, tiene mucho más susceptibilidad a las infecciones, por ejemplo, su defensa baja. Y después hay un gran capítulo que es el de los trastornos psicosomáticos, en donde no hay una causa física que genera un problema físico en el organismo y que tiene que ver obviamente con el estado que tiene la mente. Es el director de orquesta de nuestro cuerpo. Sí, pero la idea, el pensamiento, la generosidad que puede tener el corazón humano, también el corazón, no sé si existe en ese sentido, o la mezquindad, o la maldad, o la perversión, es producto de una célula, de una neurona. Es más, ¿tiene una base material o algo cómo se explica que unos sean buenos, otros sean malos, otros sean neuróticos, otros no sean neuróticos? ¿Cómo se explica la complejidad de la psique humana? Muchos de los impulsos, por ejemplo, habla de la bondad, la violencia. La violencia. La agresividad es un potencial de todos los organismos vivos. O sea, que los animales tienen y nosotros como animales también tenemos. Pero el proceso educativo, la socialización, la humanización, nosotros somos humanos a través de un proceso. Y ese proceso lo que hace es que aprender a controlar tu impulso de hostilidad, y algunas veces falla eso. Entonces hay dos tipos de conceptos, ¿verdad? El Job, ese que el hombre es el lobo del hombre, y que uno es malo naturalmente, y el proceso educativo hace que vos reprimas eso y socialices, ¿verdad? Entonces en vez de meterle un garrotazo en la cabeza, le hablas, le retás, le mandas a donde sea, ¿verdad? Y eso es el proceso educativo. El proceso educativo comienza obviamente en el ámbito familiar. Los niños ven como nosotros los adultos... o sea, un huérfano tiene menos posibilidad digamos, de desarrollarse plenamente como persona no. Un huérfano no tiene papá y mamá biológica, pero un huérfano sin adultos que le sostenga se muere. O sea, no hay ninguna posibilidad que un chico muy chiquitito sobreviva si es que no tiene un soporte. O sea, digamos que todos para crecer necesitamos de un entorno humano. Sí, de un entorno... Y eso hace que nosotros no tengamos naturaleza, no tenemos instintos, tenemos todo eso, pero modificado por el entorno social, por la red comunitaria, por el lenguaje. Y entonces no podemos decir que somos seres instintivos, porque nuestro instinto primitivo se somete a las presiones educativas de la familia, etc. Entonces eso cambia, y eso pasa con la sexualidad, pasa con la agresividad, pasa con todos estos impulsos que tienen que ser procesados. Y no hay una célula, así como la sexualidad no tiene que ver con las hormonas, sino que tiene que ver con otra cosa, que las hormonas son suficientes para ciertos procesos biológicos, pero no para la elección de pareja, para el género. Ahora que la neurología de género está así generando ruido por ahí, y eso es lo que nos demuestra que la biología está sometida a otras fuerzas, y esas otras fuerzas pueden ser mentales, que modifica tu biología, tu funcionamiento, y entonces tenemos que entender que
el proceso educativo comienza en la casa, después sigue en la escuela, etc. O sea que no hay ninguna célula, no hay ninguna... O sea, no hay una base material directa, sino es el entorno social. No está siendo muy freudiano en eso. No, lo que pasa es que la biología es una condición necesaria. Por eso Freud decía también que toda la pulsión, él no hablaba de instinto, no hablaba de pulsión, que es el instinto modificado, y que eso se apuntala en procesos biológicos, pero obviamente modifica la biología. Entonces, bueno, volviendo a la sexualidad, ¿no? Uno puede tener todo el organismo macho, con las hormonas masculinas, etcétera, pero eso no garantiza que uno se sienta hombre o mujer, en el caso de las mujeres, que es el género, que eso es un aprendizaje, como tienen que ser los varones, como tienen que ser las mujeres, eso no es biológico. O sea, tienen razón aquellos que dicen, no, cuidado que con la educación puede manipular y, digamos, modificar la preferencia sexual, influenciar en la preferencia sexual de los menores. Pero eso no es decirle a un nene, vos vas a ser nenita, y entonces, mira, puedo elegir, no puedo elegir. No es un proceso de elección voluntaria, es un proceso que se va dando sin que la persona se dé cuenta, porque va incorporando imágenes, va incorporando comportamiento, modos de ser. O sea que las preferencias sexuales, las definiciones sexuales se incorporan en el transcurrir del tiempo. No es que uno ya nació para ser homosexual, heterosexual o bisexual. Eso se va dando con el correr del tiempo, porque si no habría ningún problema, ¿verdad? Si fuéramos nosotros determinados en nuestro comportamiento sexual por nuestras hormonas, la heterosexualidad es lo que va a regir el comportamiento y va a elegir la elección de pareja, y también tendríamos relaciones solamente cuando la mujer entra en celo, digamos, cuando tiene su periodo de ovulación, y eso no pasa, no pasa luego. Y entonces todo esto que estamos hablando tiene que ver con otra dimensión que no es la dimensión biológica. Entonces la biología es necesaria, pero no es suficiente para explicar la conducta. Lo mismo con el cerebro, ¿verdad? El cerebro es necesario, pero es como un disco duro. El disco duro, cuando vos compras tu computadora, ahí viene vacío, viene con algunos programas, pero el contenido después lo llenamos. Y entonces con seguridad no es lo mismo que la computadora de tu vecino, etc. Y nuestro cerebro es lo mismo. Es una estructura que está preparada para acumular información, para generar ideas, etc. Y vos que trabajaste mucho el tema de droga, me interesa mucho esto. El joven o la persona que, digamos, termina consumiendo drogas, lo hace porque quiere evadirse, porque tiene una hondura existencial, siente la existencia como una herida, tiene un trastorno neurológico, sufre la soledad. ¿Por qué una persona se siente huérfano, sin contención? ¿Por qué un joven o un mayor de edad llega un momento y dice, bueno, prefiero las drogas? O es también un poco la presión social. Algunos dicen que jalan cocaína para trabajar más y que no sé qué cuánto, y bueno, en fin, una serie de leyendas. ¿Por qué eso? Bueno, pero vamos a partir por la definición de droga. Y la definición de droga incluye el alcohol. Y el alcohol es la droga que más se consume en todo el mundo, y es la que más problemas genera en el campo sanitario. Y es la que más se consume porque el 80% de la población habitualmente consume alcohol, pero no todos se convierten en dependientes o en alcohólicos, utilizando el término. Entonces quiere decir que así como el cerebro es necesario pero no suficiente, la sustancia es necesaria para que haya dependencia a la sustancia, pero no son suficientes. Y por otro lado, hay comportamientos dependientes que no tienen sustancias. De hecho, ahora se está hablando, por ejemplo, de las dependencias sin sustancia o de las adicciones sin sustancia. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la ludopatía, el tema de la virtualidad, tenerse celulares. Que la gente empieza a tener una adicción para eso. Claro, pero no todo. Y eso, pero te pregunto, la ludopatía, yo tengo que dar una conferencia sobre Dostoyevsky, sobre un libro llamado Jugador, ¿es una patología? Claro.
La ludopatía está tipificada luego y está tipificada ya como un trastorno del comportamiento, de conducta adictiva sin sustancias. Y, o sea, yo soy ludópata sin que tome una droga. Me voy a jugar porque hay algo que me impulsa eso. No. Vos podés ser ludópata sin necesidad. Y por eso, o sea, yo no consumo drogas, pero el juego ¿qué me hace sentir para que sea yo dependiente de eso? Y no poder controlar. La salud mental. O si querés, los niños que yo les digo que están todo el día. Sí, o te vas a una mesa, a un restaurante, ahora ves, en un restaurante todo el mundo está con su celular, nadie habla. Sí. O sea, ¿cómo se explica eso? Y bueno, ¿cómo se explica? La incorporación de un elemento así virtual, el aparato celular, cambió el comportamiento del mundo. Cambió, porque pasa eso, que antes se sentaban, nos sentábamos y hablábamos. O nos sentábamos y la gente chupaba y hablaba, y a medida que chupaba, hablaba más despacio, ¿verdad? Pero cuando aparecen estos medios, la mente se apropia de eso. Y entonces hay una diferencia entre usar instrumentalmente eso es con un fin concreto, instrumentalmente, ¿verdad? O sea, utilizarlo para que te sirva para algo, claro, como una herramienta. Vos tenés la herramienta que es tu teléfono. Y el teléfono cada vez tiene más funciones. Claro. Entonces cada vez te absorbe más. Claro. Claro. Ahora vos le preguntás qué día es a uno y tiene que mirar porque ya su cabeza se vuelve perezosa. Entonces, la vulnerabilidad personal, psicológica, es lo que hace que un mismo juego, porque jugar da gusto, para uno sigue siendo un juego que yo controlo. Yo pongo mi horario, pongo la cantidad de plata que voy a ir a apostar, pierdo todo y no pido un préstamo ahí a los cuervos que andan siempre en los casinos, etc. Y entonces puedo disfrutar de eso, igual que puedo disfrutar de un buen vino, de una buena cerveza, lo que sea. Pero cuando uno va perdiendo el control, vamos a decir, vamos a sentarnos y vamos a tomar cerveza y resulta que llega a las 11, llega a las 12, se acabó la cerveza y queremos seguir, entonces nos vamos, traemos delivery y no podemos frenar el consumo. Entonces cuando una persona pierde el control asume la sustancia o asume el comportamiento. Eso pasa con la obesidad también. La obesidad es una persona que no puede regular lo que come. Y así como hay ludopatía, hay la adicción al sexo, a la pornografía virtual, por ejemplo. Ahora te quiero hacer una pregunta. Yo tengo 3 nietos. Yo le digo a mi hija, no les dé el teléfono. Que no sean está malo, yo estoy actuando arbitrariamente. No, 2 años y algo mayor. O sea, yo no le dé el teléfono, que no se acostumbre a estar todo el día dependiente del teléfono. ¿Hago mal o hago bien? Vos hace bien. Pero no le enseñe el teléfono. Porque no es que no tiene que saber nada, tiene que saber, igual que la tele. ¿Vos te acordás cuando la tele era la niñera boba y entonces era que le metían a los niños frente al sí, me acuerdo. Es gente a ver la televisión. Claro, y es lo mismo, ¿verdad? Y entonces se sentaban y se quedaban hipnotizados por la casa. Sí. Y después quería sacarle y lloraba porque bueno, y ese comportamiento de no poder cortar una cuestión que a vos te gusta, te resulta muy placentera y perdés el control de eso. Por eso los adolescentes están toda la noche, la madrugada, con su tablet, con su teléfono así, y después se van al colegio y a la mañana y se duermen, no tienen capacidad de concentrarse. Te voy a hacer una confesión, creo que más una confesión como médico. Cambiaron las patologías psicológicas desde que estos elementos digitales se incorporaron en nuestro día a día. Hay elementos que vos decís, este es un rasgo nuevo, de, qué sé yo, en la neurosis, o en el psicópata, o en el narcisista. Estás viendo, los medios influyen, los medios digitales estoy hablando. Pero es una oferta, es como el juego, solamente que es un instrumento que se incorpora al juego, porque resulta placentero. Y ahí es lo que te digo, el cerebro es necesario, porque hay un circuito, que es un circuito del placer que tenemos así. Entonces cuando eso se estimula, la educación, la formación, etcétera, tiene que ser que en determinados momentos
yo te diría hasta acá nomás, y tengo que dejar. Ese es, como dijiste, el trajista Freud acá. Pero Freud decía que nuestros principios de funcionamiento psíquico son dos: el principio del placer y el principio de realidad. Y el principio de realidad tiene que tomar el comando, porque jugar da gusto, porque el placer da gusto, porque uno quiere seguir. A ver, un punto muy importante, o sea, según Freud, la realidad tiene que imponerse a nuestro placer, a nuestro deseo. Tiene que poner un límite. O sea, para estructurar una conducta, digamos, con cierta racionalidad, madurez y evitando desbordes personales. Una cosa así es, o sea, tenemos que ser capaces de captar la realidad. Bueno, vamos a captar. No sé en qué sentido. Pero no, que en el sentido de que una persona diga, bueno, estas son mis limitaciones, yo si juego más, pierdo dinero, me voy a la bancarrota. No, es cuando vos te enfermaste, ¿no? Para decir bien, ¿verdad? Vos perdés dinero y lo único que pensás es que de dónde vas a conseguir más plata para aportar más y poder subsanar eso que perdiste. O sea, no es que, perdí, que bueno, empeñé todo mi salario, no sé, el chanchito ahí, saqué todas las monedas y no tengo nada. No es que eso es suficiente para que yo piense, tengo que dejar de jugar. Lo mismo pasa con el alcohol. Te agarraste una borrachera, te agarró la policía, los policías, se deshace tu vida y no es que decir, tengo que dejar. Cuando la cosa está muy mal, vos sabés que en la jerga de los usuarios dicen tocar fondo. Ese es un lema. Claro, ya sea que el alcohol o la droga no juega. Cuando estás hecho un trapo así que no podés más, entonces ahí comenzás a pensar, tengo que hacer algo, tengo que dejar. En realidad tengo que dejar es cuando uno ya está muy mal, porque lo primero es tengo que regular y voy a hacer solamente fin de semana o solamente una tal hora. Ahora, ¿cómo hacemos para que el hombre, la educación, pueda entender que el ser humano tiene el placer, pero el placer tiene que ser, o el deseo, la búsqueda del placer, tiene que ser domesticado en el sentido de que hay que entender que existe una realidad? Sí. Que si nos sobrepasamos los límites de la realidad, vamos a la vida, a nivel personal. El que se excede, el que dice perdí todo, pero busco el prestamista que estaba rondando por ahí, dice, bueno, ¿cómo hacemos para que nosotros, qué tipo de educación hay que tener? Hay que tener una educación sin religión, sin dogmas morales, hay que tener, ¿cómo podemos encorsetar la conducta de un niño, de un adolescente, para que pueda tener una vida plena, digamos? Un adolescente que no tiene límites viene de un niño que no conoció el no. Es decir, no es un límite a lo que yo quiero hacer y no debo hacer o no puedo. Entonces, cuando vos me decís le saqué, le prohibí a mi nieto, no, ese es el no. Y te dije, no es que no tiene que conocer el celular. Lo que tiene que conocer es que el celular es para un rato y después tiene que hacer otra cosa. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya cuando le llegó la hora para dormir, tiene que dormir, cuando tiene que comer, se tiene que bañar, etc. O sea, es mentira eso que los niños tienen que ser libres y expresarse y no reconocer un orden, digamos digamos, indicativo de lo que hay que hacer. O sea, mentira eso. Todos nacemos con las ganas de hacer lo que se nos dé la gana, ¿verdad? Sí. Todo es mío. Me voy al colegio y quiero el virome de mi compañero, me van a decir no. Pero eso, si yo ya agarro, es porque en mi casa no me enseñaron que hay cosas que no se tienen que hacer, aunque me guste. O sea, a ver un poco, el núcleo familiar para la educación de una persona es tan fundamental como la educación formal cuando vaya al colegio o a la escuela. Ese ya es el segundo tiempo. O sea, si llegas mal ahí, ya llegas. Ya llegas. Vos ya te vas a la escuela con tu mochilita medianamente cargada. El respeto, el no, ahora sí, ahora puedes jugar, ahora tenés que sentarte en tu mesita y hacer ahí dibujo, etc. Y yo no quiero hacer dibujo, yo quiero jugar, no quiero estar en el arenero ahí haciendo cualquier cosa, con el tobogán. ¿Y cómo resolvemos el problema que en esta nueva etapa de la civilización, por decirlo, somos todos más liberales, los matrimonios no perduran,
las familias se quiebran para poder conducir. O sea, es más difícil a vos, digo, como médico, cada vez es mucho más complicado atender a un hijo de una familia separada que a un hijo de una familia convencional. No, Carlos, porque el divorcio es un gran mito, es decir, un cuco, ¿verdad? Que la ley del divorcio iba a propiciar una epidemia de divorcio, etc. La gente se divorcia, se separa, o no se separa y su vida es un desastre, porque ya no quiere vivir con esa pareja, y entonces cada vez que se va a la casa es un lío, hay violencia. Entonces la separación de una pareja muchas veces soluciona un problema, que es un nivel de insalubridad mental en el hogar, que todos se enferman. Cuando hay violencia, cuando los padres... Entonces la separación depende de cómo sea, porque si es una separación, estaba hablando con un paciente hace muy poco tiempo, le decía, hay separaciones que son sanadoras, porque después de la separación los padres entran en otra lógica y pueden hablar, pueden negociar y pueden coordinar la tenencia de los hijos. No es un problema, estos son mis hijos y entonces yo hago lo posible para que no se vaya a tu casa porque te da una guerra. Es una guerra y le pongo a los chicos en el medio. Y los chicos no tienen una capacidad de entender lo que pasa, toman partido. Entonces, lo que te digo, no es que ahora esté peor que antes. Ahora hay más facilidad porque se aceptó el divorcio como una... Pues socialmente. Que el amor es eterno hasta que se acaba. Y cuando se acabó, te quedas ahí, quieres irte a otro lado, te interesa a otra gente. Y si te quedas porque tenés miedo a separarte, no es sano tampoco. Te paso una última pregunta. La ciencia médica donde menos avanzó fue en el estudio neurológico, o me estoy equivocando. Bueno, tenés dos errores. Primero, la medicina no es ciencia. La medicina es una práctica que se sostiene, sí, con las investigaciones científicas. Eso es uno. Y después, no es una cuestión neurológica. El neurólogo estudia el cerebro y su funcionamiento. Y la psiquiatría estudia el funcionamiento mental. Entonces, conste que hay una línea neuropsiquiátrica. Mi colega sirve en esto. Sí, algunos se van a enojar. Se van a enojar, pero el psiquiatra tiene que es para la psique, digamos, ¿verdad? Claro. Y tiene que saber, obviamente, que hay patologías que tienen una base orgánica. Si uno habla de las demencias, por ejemplo, uno no puede negar que el cerebro se te va muriendo. Pero hay otras que no tienen absolutamente ninguna base. Y los fanáticos de la biología dicen, no tiene ninguna base descubierta hasta ahora, pero se va a descubrir en algún momento. Claro. Pero en todo caso, digamos, siempre hay, aunque vos no creas, o el alma, o el espíritu, o la mente, que no sabemos qué parte del cuerpo está asentada tampoco. Bueno, estuvimos con Manuel Fresco, sigue creciendo, sigue atendiendo pacientes, todos, todos, y enseñando, ¿verdad? También. ¿En dónde enseñas? La Católica. La Católica, bueno, que yo te felicito. Psicoanalista y psiquiatra Manuel Fresco. Un placer y de tenerte, Manuel, te veo muy bien dicho. Saludos a Cristina. Bueno, una noche más.